porque en realidad estuve enferma y no les pude dar clase. Y bueno, y hoy, esta semana, pude pasar por autogestión recién hace un ratito la información para que se puedan conectar porque estaba caída la página de la facultad, así que por eso es que la pasé por WhatsApp, porque como no podía pasárselas por la facultad, entonces bueno, decidí pasárselo por WhatsApp. Bueno, vamos entonces a continuar. Lo que sí no me acuerdo en qué habíamos quedado con ustedes, qué temas habíamos visto con ustedes. Si no me recuerdo, profe, terminamos con normas. Bien, entonces la primera clase que vimos fue de normas. Bien. Bueno, vamos hoy a hacer un poco una introducción de lo que vamos a ir estudiando, ¿sí? Y vamos a empezar a ver unos ensayos de tracción, los vamos a ver por video si puedo. ¿Sí? He estado tratando recién de reproducirlos para que los vean, porque cuando ustedes vean esos ensayos van a entender por qué estamos sacando y por qué calculamos las fórmulas que calculamos, y cuando vemos las filminas vamos a entender un poquito más qué es lo que estamos viendo. Bueno, vamos a ver entonces, si alguien levantó la mano, no. Los voy a silenciar y bueno, por favor, o levanten la mano o interrúmpanme cualquier cosa que me quieran preguntar, ¿sí? Vuelvo a repetirles, acá veo que estaba el chat, así que no lo voy a leer al chat, así que por favor levanten la mano o me interrumpen directamente, no hay ningún problema. Bueno. Profe, antes que comience la corte, sí. El tema del presente, ¿se lo escribimos por el chat? Sí, ya, sí, déjeme ver cómo voy a hacer con el tema del presente, ¿sí? Porque la verdad que he estado, la semana pasada prácticamente no he dado clase, así que, más no di clase en toda la semana, no prácticamente. Así que déjenme ver cómo voy a hacer, ¿sí? Yo les aviso para que ustedes, cuando yo les avise, se inscriban. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ahí están viendo en pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a hacer una introducción rápida porque perdimos la clase pasada. De lo que estamos viendo nosotros en la materia, que es el estudio en realidad de los materiales, las propiedades de los materiales, ¿sí? Por lo que vamos a entender un poquito los materiales que se usaron en el pasado, los materiales que se usan en el presente y los que se van a usar en el futuro, con hasta nuevas tecnologías y nuevos materiales. La clasificación que podemos hacer, y es la que nosotros tenemos para poder entender esta materia, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta materia? Y bueno, van a ser materiales metálicos, que es lo que probablemente estén viendo en el teórico, materiales cerámicos, materiales poliméricos y materiales compuestos. Bueno, los metálicos los van a ver en el teórico, los cerámicos también, aparte de los cerámicos van a ver conmigo, que se llaman hormigones, y los materiales poliméricos que también los van a ver conmigo, los materiales compuestos que lo van a ver en el teórico.
O sea que ustedes van a ver todos estos materiales durante todo el año. ¿Cómo es la evolución histórica de los materiales? Bueno, evidentemente el material está ligado a la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, de acuerdo a cómo vamos evacuando nuestras necesidades, es que vamos utilizando los materiales. Y estas necesidades principalmente han sido de vivienda, luego han sido de transporte, electrónica, energía, y fíjense cómo ya cómo se usa con tecnología los materiales, que tenemos telecomunicaciones, etc. ¿Sí? La evolución de la humanidad ha estado siempre asociada a los materiales, desde que primitivamente el ser humano necesitó cubrirse por el frío y necesitó usar una piel, ¿sí? Un polímero natural, por supuesto, y así en adelante cómo fue evolucionando. Por supuesto, se fueron creando las armas. Estas armas primero fueron de madera, luego descubrió el metal, descubrió la fundición de metal, las aleaciones de metales, bueno, y así sucesivamente el ser humano ha ido conociendo los materiales y cuando los ha ido conociendo ha ido dándole un uso a los materiales, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadrito donde tenemos desde los comienzos de la humanidad, ¿sí? Donde el ser humano ha ido conociendo materiales y los ha ido trabajando para su uso personal, ¿sí? Bueno, después hay como un estancamiento en el conocimiento de los materiales y después surgen los materiales que son específicamente cuando se empiezan a encontrar los materiales sintéticos, ¿sí? Donde después de ese descubrimiento crece exponencialmente el conocimiento y la tecnología para crear distintos materiales, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos que, a ver si esto lo podemos hacer más grande, así. Ahí está, ahí lo ven, ¿no? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, tenemos entonces la evolución histórica, fíjense, donde de acuerdo a la antigüedad del ser humano, ¿sí? Va teniendo ese conocimiento sobre o ese descubrimiento de materiales, ¿sí? Y bueno, fíjense que en sus comienzos trabaja con, por ejemplo, polímeros, que son los polímeros, bueno, ya lo vamos a ver en esta materia, pero también esos polímeros están compuestos por polímeros naturales. Hoy se usan mucho los polímeros artificiales, ¿sí? Los naturales, como las pieles o las fibras, donde, bueno, el ser humano trabajaba esos materiales para su uso. Después también trabajaba materiales compuestos como la madera y el adobe. En estos casos también era para hacer casas, o piedra, trabajar también la piedra, y también el ser humano empezó a trabajar el material cerámico, que eran las vasijas en las cuales se alimentaba. Este conocimiento ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Por supuesto que si hablamos de la edad de piedra, como bien lo decimos, o sea, no tenían el manejo de estos materiales o cómo trabajar estos materiales o cómo poder utilizarlos, pero a lo largo del tiempo los van encontrando la utilidad. Bueno, también podemos decir que empiezan a conocer los metales, el oro principalmente. Bueno, conocen el cobre, luego del cobre empiezan a hacer aleaciones, ¿sí? Donde consiguen de que
el cobre mezclado con otros materiales, pueden conseguir un material más resistente, más duro, como el bronce, ¿sí? Y empiezan a encontrar entonces que ya no necesitan usar, o ya no usan los materiales, los metales puros, sino que mezclándolos con otros metales y por supuesto utilizando la fundición, consiguen otros materiales con propiedades que les sirven, ¿sí? Bueno, después siguen con las fundiciones de los aceros, bueno, los aceros aliados, los porcentajes de carbono que se pueden llegar a usar en el acero, las diferentes propiedades que consigo con un metal como el acero, introduciéndole más o menos carbono, ese conocimiento que incluso ustedes lo van a adquirir en esta cátedra, ¿sí? Bueno, fíjense cómo el hombre va evolucionando de acuerdo a cómo va creciendo en el tiempo, ¿sí? Si vamos en el caso de los polímeros, una vez que se descubren los polímeros artificiales, como el natural como el caucho, se encuentra que se puede hacer un material polímero artificial, ¿sí? Como son los cauchos vulcanizados, que también lo vamos a ver, y ahí también empieza con el descubrimiento del petróleo y con lo que se puede transformar el petróleo, empieza también una evolución en cuanto a este material que son los polímeros. Lo mismo también está con los materiales compuestos, ¿sí? Como por ejemplo el papel. Habíamos dicho de la madera y el adobe, el papel. El hombre empieza a descubrir el hormigón, y cuando descubre el hormigón necesita ponerle un refuerzo a ese hormigón, por lo tanto empieza a trabajar con un hormigón armado para la construcción de viviendas, ¿sí? Y también este tipo de materiales compuestos tiene su crecimiento, ¿sí?, en las diferentes utilizaciones que se les puede dar. Bueno, y por último también, fíjense en los cerámicos, que empieza con la piedra, con el vidrio, con la fundición del vidrio, que es una piedra, sale de la piedra de sílice, ¿sí? Esto ya también lo van a ver en esta materia. Luego también el cemento, que sale de una piedra caliza. Bien, fíjense que cuando el hombre empieza a poder fundir los materiales, tanto los materiales metálicos como los no metálicos, empieza a encontrar diferentes tipos de materiales, llegando hasta los materiales que tenemos ahora, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las tendencias actuales en los materiales? Disminución del costo energético, y lógicamente la energía es muy cara en todo el mundo, por lo tanto se trata de disminuir esto. La reducción en el peso, esto lo que se trata de conseguir es que un material tenga muy buenas propiedades, pero que además de tener esas buenas propiedades como de buena resistencia, buena durabilidad, tenga una buena reducción en el peso, ¿sí? Incremento en la resistencia, reducción en la contaminación. Bueno, esto es algo que se habló o se está tratando, no con mucho énfasis, y biodegradabilidad, que esto también se está viendo, de crear materiales que sean biodegradables y que esto no contaminen el medio ambiente. Bueno, en resumen, los materiales han evolucionado a lo largo de la historia, lo hemos podido ver. Los frutos de la revolución industrial y del
enfrentamiento bélico han crecido en forma notable, y sí, ya habíamos visto cuando vimos normas, cómo debido a las guerras mundiales o a las guerras entre países, cómo van evolucionando, y estamos viendo que también evolucionan los materiales con respecto a esto. Los materiales compuestos han resurgido consecuencias de la aparición de nuevos materiales, y sí, ya no, es como les decía recién, ya no se trabaja con un material puro, sino que se trata, con esta nueva tecnología, se trata de mezclar materiales y ver qué resultados se obtienen con esto, ¿sí? Y la tendencia actual es la de equilibrar entre los diferentes tipos de materiales. Bueno, hoy en día, para darles un ejemplo, podríamos decir que las casas se hacían, hablamos de la Argentina, ¿no? Las casas se hacían con aberturas de madera, ¿sí? No se conocía otro tipo de abertura. Por eso ustedes van a ver que las casas antiguas del 1800, de principios del 1900, son casas que tienen aberturas de madera, marcos de madera. Bueno, a medida que se va conociendo los materiales, las casas se empiezan a hacer con aberturas de chapa. La puerta puede ser de madera o de chapa, y la abertura y el marco de chapa. Luego se le empieza a conocer las propiedades del aluminio, por ejemplo, y entonces empiezan a ver que tiene muy buenas propiedades con respecto a la chapa. No vamos a hablar ahora de eso, pero podemos hablarlo durante todo el año. Entonces se empiezan a utilizar, se empiezan a hacer casas con aberturas de aluminio, ¿sí? Que muchos de ustedes probablemente tengan en su casa en este momento. Y hoy en día, ya con esto del crecimiento, del conocimiento que se tiene sobre los polímeros artificiales, también ya las aberturas se hacen de polímeros, ¿sí? Fíjense cómo va evolucionando. Evidentemente, si nosotros pensamos cómo se utilizaba la madera, estéticamente es mucho más bonita, pero también de esto significaba que teníamos que cortar muchos árboles, y esto afectaba el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta evolución en un ejemplo tan simple como una abertura, vemos cómo ha mejorado también el tema del medio ambiente. Bueno, habíamos visto entonces que los materiales se podían clasificar en metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos. Lo que vamos a ver es criterios de clasificación de los materiales, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los materiales? Bueno, según su composición, propiedades de aplicación, por supuesto, y ordenación espacial. Los materiales según su composición. Bueno, ¿de dónde salen? Y acá está, simplísimo, de la tabla periódica, ¿sí? Donde tenemos los materiales los materiales metálicos, ¿sí? Dentro de la tabla periódica. Bueno, tenemos materiales. Sí, te escucho. ¿No? Muy bien. Tenemos materiales, por ejemplo, metales como el oro, ¿sí? Donde es un metal donde no se lo utiliza solo, se lo utiliza, es una aleación, el oro que nosotros, por supuesto, cuando queremos comercializar el oro, lo utilizamos en su 100%, ¿sí? De oro, pero cuando lo queremos utilizar para joyería o para algún otro tipo de elemento, de pieza,
no lo utilizamos a su 100%, sino lo utilizamos con una aleación. Por eso es que ustedes van a escuchar un oro 24 quilates, un oro 18 quilates, un oro 14 quilates. Esto se debe justamente a la aleación, que el del 100% que tenemos de oro, va un porcentaje de otros materiales. ¿Por qué? Porque si no es un material muy dúctil, donde no sirve con un 100% de oro, ¿sí? Por eso es que se lo usa siempre como aleación. Bueno, otra también combinación de materiales, tenemos por ejemplo los aceros, que era un poco lo que yo les decía recién, ¿sí? Los diferentes aceros, donde tenemos diferentes porcentajes para un mismo cantidad de hierro, por ahí tenemos diferentes porcentajes de carbono, o tenemos diferentes porcentajes de otros metales que le dan diferentes propiedades a este material. Bueno, otro de los metales que habíamos dicho es el aluminio, ¿sí? Donde también se lo usa como una aleación, no se lo usa el 100% puro, pero fíjense cómo en este caso, por ejemplo, esta pieza en los autos antiguos se la hacía de acero y hoy se encontró, se la utiliza, se la hace de aluminio porque tiene muy buenas propiedades, las mismas propiedades que tenía cuando se la hacía de acero, pero además también es mucho más liviano, mucho más manejable. Tenemos, bueno, también dentro de la tabla periódica, fíjense, tenemos los materiales cerámicos o los no metálicos, como por ejemplo, empezamos con la piedra, el vidrio, que sale justamente del sílice, donde bajo fundición se puede conseguir este material que ha sido usado desde muchísimos siglos en la humanidad. Bueno, por ejemplo, también los cerámicos, ¿sí? Porque se encontró que, volvemos de nuevo a lo mismo, se encontró propiedades dentro de los cerámicos, en este caso de una bujía, que por el calentamiento y el desgaste que tiene que tener esta pieza, este material cerámico funciona con muchas mejor propiedades. También fíjense, acá tenemos polímeros, fíjense, están dentro de la tabla periódica, donde tenemos los polímeros, ¿sí? Diferentes tipos de polímeros para diferentes usos. Yo siempre comento que en la antigüedad, si ustedes van a una casa del 1800, del 1900, que todavía está en pie y que no ha sido nunca modificada, van a encontrar que probablemente los caños de agua que tiene esa casa estaban hechos de plomo, ¿sí? Ustedes saben, posteriormente se encontró que el plomo es cancerígeno, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que ahora todas las cañerías que se hacen en las viviendas son de plástico, de un polímero. Bueno, otra de las grandes avances fue el caucho natural que se saca de una planta. Bueno, ese caucho, vulcanizándolo, es decir, poniéndole azufre y otros elementos químicos, y por supuesto calentándolo a determinada temperatura, conseguimos estos cauchos sintéticos que son de mucho uso. Bueno, y acá tenemos otro tipo de polímeros, estos se han mezclado con átomos de cloro para darle otro tipo de propiedades. Bien, fíjense entonces cómo está relacionada lo que nosotros estamos viendo con la tabla periódica. Los materiales, lo que vemos entonces, dentro de los materiales compuestos, habíamos visto la combinación de más de un material, como por ejemplo la combinación de
la madera, ¿sí? Combinación de la celulosa y la lignina, ¿sí? Tenemos la combinación de la celulosa y fibras, donde conseguimos el papel. Acuérdense que en la antigüedad ya los egipcios usaban un tipo de papel que se llamaba papiro, que era debido a fibras que ellos las unían de determinada forma y con determinados pegamentos, y era una forma de papel donde ellos escribían. Habíamos hablado del hormigón armado, donde nos encontramos con que el hormigón trabaja muy bien a la compresión, pero no trabaja bien a la tracción, y después vamos a ver que el acero sí trabaja a la tracción. Por lo tanto, encontramos que una mezcla de hormigón con acero, y ahí le falta la N, hormigón, una mezcla de hormigón y acero, hacían que este material compuesto trabajara tanto a solicitaciones de tracción como de compresión, ¿sí? Por lo tanto, se les pudo dar muy buena utilidad, y ustedes fíjense cómo la utilidad que se le da al hormigón armado, que son puentes, carreteras, edificios, etc., ¿no? Bien, la clasificación de los materiales, las propiedades y aplicación. Se pueden clasificar en forma estructurales, cuando cumplen la función de elemento resistente en una estructura, es decir, que tienen propiedades mecánicas. Por ejemplo, lo que vimos recién del hormigón. Electrónicos, a ver, ahí está. Electrónicos, ¿sí? Propiedades derivadas de la interacción del campo eléctrico-material, es decir, que son materiales que tienen propiedades eléctricas, ¿sí? Y magnéticos, propiedades derivadas de la interacción campo magnético y material, es decir, que tienen propiedades magnéticas, como en ese caso. Fotónicos, propiedades derivadas de la interacción de la luz, como en ese caso. Biomateriales, en el caso de sustitución de organismos vivos. En este caso, antes, cuando se sustituía en organismo, por ejemplo, una rótula, antes se lo hacía con un material que es muy puro, metal, que es el titanio, un material muy puro. Pero es un material tremendamente caro porque es muy escaso en la naturaleza. Y además por sus propiedades, tiene muy buenas propiedades. Por lo tanto, por ahí no se hacían estos reemplazos porque eran tremendamente caros. Bueno, fíjense cómo con la tecnología y el conocimiento de otros materiales, hoy se pueden encontrar materiales que no son tan caros y que pueden cumplir la misma función. Y los funcionales, como por ejemplo los de pegamento, ¿sí? Los polímeros que se los suele usar para pegamento. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, habiendo tenido... repetir las magnéticas? A ver acá. De todas formas, yo se los mando para que ustedes después lo vean. Acá, las magnéticas, ¿sí? Profe, ¿sería mucha molestia que la mande por el WhatsApp? No hay problema. Pero de todas formas también... ¿Cómo? Por si las dudas sigue caída después la página de la Facu, así la tenemos a mano en el celu.
Sí, 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 no se problema. No sé qué querías ver de esto de la magnética. Profe, Profe, Sí, te escucho. ¿puede pasar esta y es la anterior de normas? una Mm, consulta. ¿A qué Voy se a refiere pasar con el todas. fruto? Gracias. ¿Cómo? Hola, profe, le quería hacer una consulta. Cuando habla de metales fruto, ¿a qué se está refiriendo? ¿A ¿Metales? cuáles metales, Me- precisamente? ¿Metales cuánto? Fruto, Fruto. fruto decía ahí. A ver, para, veamos. Fruto, sí. A ver, bueno, no lo O veamos. está Puede mal. ser que puede ser que esté mal. A ver, metales. Por eso no Decía que son fruto de la revolución sabía a qué se industrial, refería. profe. Los metales fruto de la revolución Ah, industrial. mal Está, mía. está listo. Bien, Ah, listo, disculpa. listo. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan sobre este tema? A mí, profe, me queda una duda, Sí, te escucho. perdón, Sí, sí, habla. del cuadro, del gráfico, de los colores. Ahí, ¿de cuál? ¿De este? Del S, sí. ¿Es Sí. por algo en especial que primero están los metales, después los polímeros, después los compuestos y los cerámicos o No, no? no, en realidad el hombre fue descubriendo de a poco, o sea, los metales, o sea, los materiales. Si vos te pones a pensar, los primeros materiales que utilizó el hombre han sido los polímeros naturales, como por ejemplo las pieles, la madera, ¿sí? Porque la madera lo utilizaba para cazar, y la flecha, o sea, la punta de la lanza que harían, la harían con piedra. O sea, esos fueron los primeros materiales que utilizó el hombre, ¿sí? Después empezó a encontrar materiales como los metales, donde para utilizarlos los tenía que fundir, y entonces ahí aprende a utilizar la fundición de los materiales. Pero no, en realidad es lo que te está diciendo en este cuadro es fíjate, lo que está de amarillo es todo lo que son metales, es decir, que el ser humano ha trabajado muchísimo desde sus comienzos con los metales, ha trabajado bastante con los polímeros, poco con los materiales compuestos y también ha trabajado poco con los materiales cerámicos, ¿sí? Ujú. Es eso nada más. Pero Sí. es para que ustedes tengan una idea de cómo ha evolucionado a través del tiempo el uso de los materiales. La otra alumna no sé, había otra chica que que quería preguntar algo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es quiero que vean dos videos, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar, vamos a sacar fórmulas con respecto a los videos que vamos a ver, pero me interesa que lo vean. Si lo tenemos que pasar de vuelta, lo pasamos de vuelta, ¿sí? Porque ya nos vamos a empezar a introducir dentro de lo que es el ensayo de tracción. Y como nos introducimos en el ensayo de tracción, necesito de que ustedes vean. Así que después cuando yo les muestre la filmina y hablemos sobre la filmina, necesito que ustedes vean, tengan claro qué es de lo que estamos hablando, porque muchas veces se les hace muy complicado. Entonces voy a ver si puedo, porque es la primera vez que lo hago. Espérenme un minutito.
Bueno, vamos a ver si podemos en este ensayo. Se los pongo ahí. ¿Ahí lo están viendo todos? Bueno, esto es un ensayo de tracción, ¿sí? Donde tenemos, esta es la máquina, esta es la probeta que se está ensayando. Profe, Sí, No se está viendo. no lo estamos No viendo. se está viendo. a ver, espérenme un minuto. Espérenme, porque lo que quería hacer, si no, no importa, se los paso la semana que viene, pero quería, o sea, ustedes no lo pueden, no lo ven al ensayo. No. No, profe, no se ve. A ver. Profe, Sí. cuando quiere compartir pantalla, usted ponga el video que se reproduzca y comparta pantalla y seleccione el videíto directamente. No hace falta que muestre. Nosotros ahora estamos viendo una página web. Entonces, como que solamente vamos a ver la página web. Si usted pone reproducir el video, tal vez haga la función de compartir pantalla y nos comparte el video directo. A ver, me decís, entonces que ponga el video y que comparta, a ver, eso me decís. Claro, claro. A ver si funciona, si no, no importa, vamos a, vemos el, a ver. No, ven ahí, no. No. No, Bueno. profe. No. Bueno, ya déjenme que esto lo voy a... Ahora Yo comparte el video. ¿Cómo? Que ahora tiene que compartir la pestaña del video. Ah, ¿y cómo se hace eso? A ver. En donde dice compartir pantalla, le va a aparecer el video. La aplicación que usa para mostrar los videos. Compartir acá estoy en compartir pantalla. Pero no me sale. Si no, profe, ¿no hay una forma de que lo veamos por nuestra cuenta el video? No, porque lo que pasa es que yo quiero que lo hablemos, que se los quería explicar, pero no importa, no importa, porque lo vamos a ver la semana que viene, porque los vamos a ver a los videos. Déjenme que investigue más sobre cómo hacer. Yo pensé que ustedes lo podían ver. Así que no hay problema. O sea, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver. Vamos a hacer es empezar con el ensayo de tracción y la semana que viene, entonces, ¿Qué se le dice ensayo de tracción? Una probeta, sí, que en este caso no son así, pero bueno, supongamos que es una probeta de esta forma, donde a esta probeta se le aplican dos fuerzas iguales y con sentido contrario. Es decir, si nosotros pudiéramos analizar estáticamente esta probeta, podríamos decir que esta probeta está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Porque tiene dos fuerzas que tienen la misma dirección, ¿sí? Y tienen la misma intensidad y de sentido contrario.
Pero en realidad lo que está pasando con esta probeta es que por dentro esta probeta está sufriendo tensiones debido a estas dos fuerzas. ¿Qué tipos de tensiones? Bueno, son las tensiones que nosotros llamamos tensiones de tracción, ¿sí? ¿Qué otros esfuerzos conocemos? Bueno, son los esfuerzos de compresión. Fíjense, tenemos las mismas fuerzas, ¿sí? Que tienen la misma dirección, tienen la misma intensidad, por lo tanto, esta probeta está en equilibrio, no se mueve, pero el sentido de las fuerzas, fíjense cómo cambia, en este caso es hacia afuera, en este caso es hacia la pieza. Por lo tanto, lo que está pasando acá dentro de la pieza es que le está produciendo esfuerzos de compresión, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que va a suceder con la pieza? Y la pieza se va a estirar, y en este caso, lo que va a suceder con la pieza es que se va a comprimir, ¿sí? Se va a achicar. Bueno, otro de los esfuerzos que podemos conocer, que podemos tener, son los esfuerzos de flexión. En este caso, entonces, tenemos la probeta o la pieza que está apoyada, está simplemente apoyada, y se le aplica una fuerza donde lo que va a hacer que se produzca acá una flecha, ¿sí? Una fuerza interna que va a estar produciendo que todas las fibras que estén adentro de esta pieza estén flexionadas, ¿sí? Bueno, estos son los esfuerzos que nosotros vamos a estudiar en la cátedra. Vamos a estudiar esfuerzos. Sí, te escucho. Por ejemplo, en lo que es tracción y compresión, si uno de los extremos está fijo, Sí. al tirar o comprimir, ¿las consideraciones son las mismas? Son las mismas. Las consideraciones son las mismas. Y ya lo vamos a ver, y lo vas a ver cuando veamos el ensayo de la prensa, ya lo vas a ver que en realidad cuando vos haces el ensayo en una prensa, lo que vas a tener es que vas a tener un cabezal fijo y el otro es el que va a ir estirándose o alejándose en el caso de tracción, o un cabezal fijo y el otro el que se va a ir arrimando en el caso de compresión. Pero el resultado es el mismo, ¿sí? Profe. Sí. ¿Qué es una probeta? Ahora vamos a ver, ahora lo vemos. Bueno, por último, tenemos esfuerzos de cortadura, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, una fuerza que tira hacia un lado y la otra fuerza que tira hacia el otro, es donde se va a producir entonces el cizallamiento o la cortadura de la probeta. El ensayo de tracción, entonces decíamos, ya hemos visto que es un ensayo donde lo que se va a producir con la probeta o con la pieza es que tenga un estiramiento de la pieza, ¿sí? ¿Cómo se hacen los ensayos de tracción? Los ensayos de tracción se hacen en una máquina de ensayo, ¿sí? Lo que vamos a necesitar que esa máquina de ensayo tenga la fuerza suficiente, y esto por supuesto uno cuando uno va a hacer un ensayo tiene que saber cuál es la fuerza, la capacidad de la prensa, ¿sí? Porque necesita alcanzar la fuerza necesaria para romper la probeta. Otra de las cosas que tenemos con la prensa es controlar la velocidad de formación de la probeta, por eso es que yo quería que ustedes vieran el ensayo, pero no se preocupen, porque lo van a ver. Por supuesto que vamos a sacar, ¿qué datos vamos a sacar o que estamos sacando de este ensayo de tracción? Es la fuerza aplicada, es decir, a qué fuerza rompió esa probeta o esa pieza.
y por supuesto registrar la deformación que tuvo la probeta, ¿sí? Esto es un esquema de una máquina de tracción, que era un poco lo que preguntaba recién su compañero. Ustedes fíjense que en esta máquina de tracción tenemos las columnas, ¿sí?, que sostienen los cabezales. En estos cabezales tenemos un cabezal que puede ser fijo o móvil, dependiendo de la prensa, no necesariamente el de abajo tiene que ser el móvil, el de arriba el fijo. Hay prensas que tienen el cabezal móvil arriba, ¿sí? Por esto es que lo que le decía a su compañero, que si tenemos un cabezal móvil y el otro fijo, entonces este es el cabezal que va a ir produciendo la fuerza hacia abajo en este caso, ¿sí? Bueno, uno de los cabezales tiene lo que se le llama una celda de carga. Esta celda de carga en realidad es la prensa, es una prensa hidráulica, se la llama así, prensa hidráulica. ¿Por qué? Porque son prensas que trabajan con cañerías de aceite, que tienen aceite, ¿sí? Esas cañerías que tienen aceite son las que cuando uno va realizando el ensayo, va provocando la presión en la cañería. Y esa presión en la cañería, a medida que uno va realizando el ensayo y va provocando ese estiramiento, se traduce en esta celda de carga, en un display, donde esa presión la va a traducir en fuerza, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos carga. ¿Está claro? Profe, Bueno, sí, te escucho. no me queda bien el gráfico. ¿Esa no sería una máquina de ensayo de compresión? No. No, ¿por qué debería ser de compresión? O sea, No, porque hay... yo veo en el gráfico que como que estaría comprimiendo a la probeta. No. No está. O sea, hay máquinas, hay prensas que pueden realizar ensayos de compresión, es decir, que hacen que este cabezal, si en este caso el cabezal es móvil, hacen que este cabezal vaya hacia abajo, está provocando tracción, o o puede ser que la máquina también sirva para hacer compresión, para realizar compresión, porque hace que este cabezal vaya hacia arriba. Pero guarda, todavía me falta terminar de explicarte, por ahí puede venir tu confusión, porque en realidad lo que estos cabezales tienen mordazas, dos mordazas, donde se la agarra a la probeta, ¿sí? Esta probeta está agarrada por esta mordaza y agarrada por esta mordaza, ¿sí? Por eso es... ¿Cómo? Sí, ahora se entendí mejor. Claro, por eso por ahí te has confundido, vos has creído de que esta probeta está simplemente apoyada, y entonces, claro, si estuviera simplemente apoyada, no podés hacer el ensayo de tracción, tenés que hacer, es para hacer un ensayo de compresión, porque el ensayo de compresión se hace de esa forma, pero no, las mordazas agarran a la probeta, y en este caso que nosotros estamos estudiando tracción, lo que hace es bajar este cabezal y estirar la probeta hasta que se rompa, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, profe. ¿Para qué era la celda de carga? La celda de carga es la que te traduce la presión que está haciendo la prensa, ¿sí? Y te la traduce en kilos o en libras, en lo que sea. O sea, lo que te traduce la celda de carga es la fuerza que está haciendo la máquina. Es decir, la fuerza que está haciendo la máquina para poder estirar la probeta hasta romperla. Eso es lo que te traduce. Por lo tanto, te traduce presión en fuerza. ¿Está? Profe, o sea que en la celda está ejerciendo como la fuerza contraria a la misma con la que se va tirando. No, traduce, dije.
Traduce. Bien, bien, bien. Traduce. La celda de carga es una plaqueta electrónica. Es una plaqueta electrónica donde a esa plaqueta le llega la información de la presión que están haciendo las cañerías al estar produciéndose la fuerza, y la traduce en fuerza, ¿sí? Dice, se están haciendo tantas fuerzas en libras, en newton, en kilos, en lo que sea. Es una plaqueta electrónica la celda de carga, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué se solamente tira de un lado, que sería el cabezal móvil, si no me equivoco, y del otro lado, donde está la celda de carga, no se aplica ninguna fuerza? Y porque sería mecánicamente imposible, o sea, se puede hacer, sí, pero cuando vos querés hacer cuando vos tenés una prensa, son prensas que tienen, esto es un esquema. Hay prensas que son chiquitas, que son las que se usan en las campañas, pero las prensas de tracción, imagínate que lamentablemente yo no los puedo llevar al laboratorio de mecánica, pero es una prensa que tiene por lo menos 2 metros, y si vos tenés que estás estirando de los dos lados, en algún momento se te va a romper el techo. No tiene sentido estirarla de los dos lados, si esa es tu pregunta. Lo que se hace es dejar fijo uno, porque la prensa necesita estar fija, no puede estar, fíjate que acá vos tenés acá columnas donde este cabezal va bajando por medio de estas columnas, entonces vos tenés que hacer, para hacer lo que vos planteás, tendrías que hacer que este vaya para abajo y este vaya para arriba, lo cual sería muy complicado hacerlo mecánicamente y no tendría ningún sentido hacerlo mecánicamente, ¿sí? Claro. ¿Y lo mismo la pieza se sigue considerando en equilibrio? La pieza está sometida a un esfuerzo de tracción, no se mueve, está metida acá, está sometida a un esfuerzo de tracción, ¿sí? O sea, cuando vos te estás cambiando, pero no te metas con el tema de equilibrio, lo que yo te dije es que si nosotros consideráramos que esas dos fuerzas están actuando por fuera, vemos que están en equilibrio, por dentro están provocando tracción. Ahí está. Lo que nosotros nos metemos es en lo que está pasando por dentro, que es la tracción, ¿sí? Bien, ¿Claro? sí, ahí está. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguimos entonces. Esto sería el esquema, ya lo vamos a ver la semana que viene, van a poder ver cómo trabaja la prensa, ¿sí? Lo que estamos sacando nosotros, los datos que estamos sacando, era lo que habíamos visto al principio, es de la rotura de la probeta, o sea, de ese ensayo de tracción, lo que sacamos es el módulo de elasticidad, el límite elástico convencional o el sigma de fluencia, ¿sí? Si hablamos del sigma de fluencia, perdón, tengo que tomar mi medicamento, ¿no? Pero si hablamos del sigma de fluencia o límite elástico convencional, estamos hablando de lo mismo. Sacamos otro dato que sacamos de ese ensayo de tracción, es la resistencia máxima a la tensión, el alargamiento porcentual y el porcentaje de reducción del área a la fractura. Estos datos, ¿para qué los vamos a utilizar? Para conocer al material que estamos ensayando, ¿sí? Son datos que nos van a servir para poder dimensionar una pieza, ¿sí? Para poder diseñar una pieza conociendo los materiales con los que estamos trabajando. ¿Está claro esto? Sí, profe, una pregunta. Sí, te escucho.
Ahí dice el límite elástico convencional a 0,2%. ¿Qué significa Sí. eso de 0,2%? Ya lo vamos a ver, no me quiero meter mucho en este tema porque lo vamos a ver dentro de un ratito, lo vemos. Se le llama límite elástico convencional porque nosotros adoptamos la escuela norteamericana, donde para esto necesito primero que sepan lo que es el límite de fluencia, ¿sí? Pero nosotros cuando hacemos el ensayo de tracción, lo que va a suceder, la prensa me va a decir, hay materiales donde la prensa me dice dónde está la fluencia, es decir, ese display que yo les decía, esa celda de carga, me va a ir diciendo dónde está la fluencia del material, y entonces yo voy a tener que la fluencia del material lo voy a tener a una determinada fuerza, ¿sí? Hay materiales que no me dicen dónde está, o sea, estoy haciendo el ensayo de tracción y no me delata el material dónde está la fluencia del material, ¿sí? Como no me la delata, bueno, tomo se ha comprobado que, o se puede llegar a decir, y esto es la escuela, por eso lo que te decía, la escuela norteamericana, porque la escuela inglesa dice que es al 0,1%, dice que el límite elástico, o sea, ese sigma de fluencia, que no me lo delató la probeta, está a un 0,2% de la deformación de el material, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más detalladamente cuando sigamos avanzando, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Te queda claro? Profe, lo que es el porcentaje de reducción del área sería la estricción. Sí, el porcentaje de reducción del área es la estricción, exactamente. Exactamente. Si me disculpan 5 minutitos, me voy a buscar el medicamento que no lo puedo, no se me puede pasar de la hora, perdónenme, 5 minutitos, voy, busco el medicamento y me lo tomo. No hay problema, no hay problema. Sí, profe, por favor. Bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Seguimos entonces? Bueno, estos son los datos que voy a sacar de un ensayo de tracción. Para eso hago un ensayo de tracción. Un alumno preguntaba qué era una probeta. Bueno, hay diferentes tipos de probetas dependiendo del material que vamos a ensayar, ¿sí? Y dependiendo del tipo de ensayo que vamos a hacer. Como por ejemplo, en este caso, los ensayos de tracción. Hay probetas de este tipo, hay probetas más alargadas, probetas que son como una chapita, ¿sí? Que eso, por supuesto, depende del material. La probeta se la trabaja, esto es un material metálico, ¿sí? Donde se le produce a la probeta un desgaste, que es este desgaste, ¿sí? Que tiene un determinado ángulo, esto ya lo hace el tornero, donde se le deja estos cabezales, que es donde la mordaza agarra estos cabezales. Ustedes cuando recién veían la probeta veían que tenían las mordazas y los cabezales no los veían porque los cabezales estaban dentro de la mordaza, que serían estos.
Bueno, lo que se hace entonces cuando se empieza el ensayo es tomarle la medida del diámetro, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener un diámetro inicial de ensayo. Se le ponen 2 medidas, ¿sí? Se le hacen 2 marcas a la probeta y se le toma esa longitud inicial, esa va a ser nuestra longitud inicial, para cuando se termine el ensayo y si la probeta se haya estirado, lo que suceda es que cuando volvemos a unirla a la probeta, vamos a encontrar que esa longitud inicial se ha estirado y por lo tanto, como teníamos las marcas, podemos saber cuánto se estiró. Entonces, analizando la probeta después de rota, vamos a obtener que, fíjense, lo que se ha producido acá, a lo largo del ensayo, se ha ido estirando la probeta hasta que se provocó una reducción en el área. Y cuando rompió la probeta, ¿sí? Y volvimos a unir las 2 partes, lo que hicimos es tomar el diámetro, que va a ser un diámetro final. Fíjense que evidentemente ese diámetro final es menor que el diámetro inicial. Y vamos a encontrar las 2 marcas que le habíamos hecho y vamos a tener un diámetro una longitud final, ¿sí? Esa longitud final va a ser mayor que la longitud inicial de la probeta. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos entonces 3 etapas del ensayo de tracción. Acá, por ejemplo, cuando la probeta recién la ponemos, acuérdense, estos son los cabezales donde van a estar agarradas las mordazas. Luego, cuando vamos realizando el ensayo, que eso es lo que quiero mostrarles en el video, van a ver que se va a ir estirando la probeta, y en un momento lo que se va a producir, porque se va a ir estirando, va a ir produciéndose una deformación uniforme, ¿sí? Es decir, se va a ir achicando este diámetro, pero uniformemente a lo largo de toda la longitud, pero en un momento, cuando se produzca la fuerza máxima, ¿sí? Se va a provocar la estricción, es decir, va a empezar este achicamiento en un sector de la probeta, donde luego de que sigamos estirando, se va a producir únicamente el achicamiento en ese sector, va a seguir rompiendo o achicándose ese sector de la probeta, ¿sí? A este achicamiento del diámetro se le llama estricción. Bueno, seguimos después de la carga máxima, nosotros seguimos dándole fuerza, ¿sí? Aplicándole fuerza a la probeta hasta llegar a la rotura de la probeta. Vamos a ver que en un momento se rompe la probeta. Por lo tanto, vamos a tener una carga de rotura, ¿sí? Y luego uniremos, como mostrábamos recién en la filmina anterior, uniremos las 2 partes y sacaremos cuánto me quedó del diámetro, cuánto se achicó del diámetro y cuánto se alargó de la longitud inicial. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, lo que vamos a ver entonces, que también lo mostraba en el video, era que cuando vamos realizando el ensayo, hay máquinas, incluso la máquina del laboratorio de mecánica, ya lo arreglaron hace mucho tiempo, máquinas que hacen directamente el gráfico, ¿sí?
mientras van produciendo la carga, mientras le van aplicando la carga, la máquina sola va graficando lo que va pasando con esa probeta. Bueno, es un gráfico, el gráfico que ya lo vamos a ver, va a ser un gráfico parecido a este. Esto es muy exagerado, esto no es así, esto es muy exagerado, y es acá donde vamos a ver, ¿sí?, lo que preguntaba recién el compañero, que era ese sigma 0,2. Lo que vemos en el ensayo, entonces, por supuesto tenemos el gráfico, lo graficamos en un gráfico de tensión versus deformación, ¿sí? La tensión es la tensión que se provoca debido a la fuerza, por lo tanto la tensión va a ser igual a la fuerza sobre el área, y la deformación es cuánto se va estirando la probeta, ¿sí? ¿Qué deformación se va produciendo en la probeta? Bueno, lo que vamos a tener entonces es un gráfico donde vamos a tener una deformación lineal, ¿sí? Una deformación lineal, es decir, que nosotros vamos a empezar a provocar una carga en la probeta y lo que va a hacer es ir deformándose linealmente, ¿sí? ¿Hasta dónde? Bueno, va a ser hasta el esfuerzo de fluencia o el sigma de fluencia que yo les decía, o el sigma 0,2, ¿sí? En este caso, cuando se produce esto, es porque se produce un reacomodamiento atómico dentro del material, y lo que pasa cuando se está produciendo ese sigma de fluencia o ese esfuerzo de fluencia, es que en realidad uno le sigue dando carga, ¿sí?, a la probeta, pero resulta que la probeta no acepta más carga, es decir, que tiene una carga entre un máximo y un mínimo, se maneja entre un máximo y un mínimo, pero esto es por segundos, por microsegundos, ¿sí? Por eso es que el operador tiene que estar bien entrenado cuando está haciendo un ensayo como este, que es como que la aguja, la máquina sigue provocando carga, pero la aguja de la fuerza se detiene y va entre un máximo y un mínimo muy pequeñito, y esto es porque se está produciendo ese reacomodamiento estructural, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la deformación? Sí. ¿Hay sigma y epsilon qué simboliza cada uno? ¿Qué representa? Sigma es la tensión, que es la fuerza sobre el área, y epsilon es el alargamiento, ¿sí?, o la deformación de la probeta. ¿Sí? Bien, lo que decía entonces es que seguimos aplicando la carga en el esfuerzo de fluencia, seguimos aplicando la carga, pero la aguja no se mueve porque justamente se está reacomodando estructuralmente, pero la deformación, fíjense, sigue pasando. O sea, la deformación se sigue produciendo. Es decir, no aumenta la carga, pero sí aumenta la deformación, ¿sí? A esto se le llama esfuerzo de fluencia. Después que pasa este esfuerzo de fluencia, que es en un ratito, y por supuesto no se ve de esta forma, por favor, esto es para que lo vean gráficamente, pero no, en realidad no se ve de esta forma. Después de que pasa este tiempo, la probeta ya se reacomodó estructuralmente y por lo tanto empieza a marcar más carga, ¿sí? Pero se pierde empieza a marcar más carga, por lo tanto sigue avanzando, ¿sí? Y por supuesto la deformación sigue efectuándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a la carga máxima. Cuando llegamos a la carga máxima, lo que sucede es la estricción, era lo que yo recién les mostraba, ese achicamiento en este sector del diámetro, ¿sí?
y luego de esa carga máxima, la probeta ya no va a aceptar más carga, o sea, va a empezar a disminuir su carga. Esa va a ser la carga máxima que va a tener, y va a empezar ahí a disminuir su carga hasta llegar a la rotura del material, ¿sí? Cuando llegamos a la rotura del material, entonces es lo que tenemos acá en esta probeta, donde le sacaremos el diámetro final y la longitud final. ¿Hay alguna duda sobre esto? Profe, Sí. profe, en el último esfuerzo, todavía en el punto D, todavía no se separa en dos la probeta, todavía no. ¿En el punto cuál? En el D. No, en el punto D todavía no se separa, estás acá. Estás acá. Ajá. Estás ahí. Pero Está estoy aquí. aplicando la máxima fuerza. Pero estás aplicando la máxima fuerza. Más de esa fuerza ya no va a aceptar el material. De ahí en más, la fuerza empieza a disminuir. ¿Sí? Profe, la fuerza empieza a disminuir porque se achica la sección del D al E. Exacto. Porque vos tenías a la sección que vos tenías, bueno, que era un poquito más chica que esta, a la sección que vos tenías, le aplicaste la fuerza máxima y llegaste a esto, ¿sí? De acá en más, la fuerza que le vayas a aplicar va a empezar a ser menor, porque la sección, además la sección se sigue achicando cada vez más, hasta llegar hasta la rotura. Por eso que llega a la rotura. Profe, ¿puede explicar ahí el punto A y B lo que es el límite de proporcionalidad, que no entendí bien? Bien, ahora vemos esto del límite de proporcionalidad. Lo que yo te decía es que vos vas a empezar el ensayo, lo que va a provocar es una deformación lineal, como la que estás viendo acá, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y lo que tenés acá, lo que llega hasta este punto, que es el esfuerzo de fluencia, o el sigma de fluencia, o el sigma 0,2, lo que se produce acá es justamente que la probeta, que el material empieza a reacomodarse estructuralmente. ¿Qué es lo que pasó hasta acá? Bueno, cuando vos empezaste acá a hacer el estiramiento o a aplicar la tracción de la probeta, lo que pasó es que las moléculas iban cambiando de posición, los átomos iban cambiando de posición, ¿sí? Estirándose uniformemente, ¿sí? Pero llega un momento que ese estiramiento, esa fuerza que le estás provocando, hace de que esas moléculas tienen que reestructurarse, ¿sí? O sea, ya conservar la posición que tienen, ya no van a volver. Es decir, si yo corto, por ejemplo, el ensayo acá, en este punto, si yo corto el ensayo, lo que va a llegar a pasar es que la probeta va a volver a tener su estado como en un comienzo, o sea, no va a tener deformación. Eso es a nivel teórico, no es tan así, siempre mantienen una pequeña deformación. Pero se supone que yo en el campo elástico, que así lo llamo a esto, ¿sí? El campo elástico, y por eso se llama el campo elástico, si yo corto el ensayo en cualquiera de estos puntos, ¿sí? La probeta va a volver a su posición original. Está claro hasta acá, ¿no? Profe, y si yo, por ejemplo, corto a mitad entre B y C, que sería un periodo de tiempo muy chiquito. Bueno, ahí vamos. Acordate que B y C no se da, o sea, esto es una exageración, ¿sí? Bien, entendimos lo que es esto, ¿no? Que si yo corto el ensayo acá, la probeta vuelve a su estado original. Acá, en todo esto, ¿sí? En todo esto, en el esfuerzo de fluencia que ustedes lo están viendo,
lo que se produce es ese reacomodamiento estructural del material, donde de acá en más, ya si yo corto el ensayo, la probeta no va a volver a su estado original, ¿sí? Ya va a quedar con una deformación. ¿Está claro? Luego de este periodo, ¿sí?, de fluencia que se le llama, sigue el periodo de endurecimiento, de formación plástica, ¿sí? Entonces vamos a tener un campo elástico y un campo plástico. ¿Está claro? ¿Te queda claro? Profe, una pregunta. Y una vez que se corta el proceso, ponele, si se corta en B más cerca de C, ¿vuelve al estado en B o se queda ahí? Vuelvo a repetirte, esto no existe en la realidad. Vuelvo a repetirte, lo que vos vas a ver va a ser esto. Espérate. Bueno, no tengo ningún gráfico acá. Mira, lo que vos vas a tener es, mayormente vas a tener una curva de esta forma, y esa fluencia va a ser unos picos que vas a tener acá, nunca vas a tener esa cosa estirada, ¿sí? Esto es para que entiendan lo que es la fluencia, pero esto nunca se va a dar en la realidad. Por eso quería que vieran en algunos esquemas está hecho en zigzag, digamos, esa parte. Claro, porque en realidad lo que se produce acá, por eso le digo que esto no es cierto, esto está exagerado, ¿sí? Lo que se produce acá es que vas a tener una carga máxima y una mínima, una máxima y una mínima. Esto lo va a hacer varias veces, el ensayo, lo va a hacer varias veces hasta que se reacomoden los átomos, y luego, una vez que se reacomodan, sigue el ensayo en una curva como esta. Por eso esto es para que ustedes vean que acá hay un esfuerzo de fluencia, pero que no se da de esta forma así alargada, sino se da de una forma muy chiquita, son unos segundos que se producen y luego sigue el ensayo con la curva como este caso, ¿sí? No sé qué querías preguntar el chico que preguntó recién. ¿El alumno que preguntó recién? No, profe, yo quería preguntar si cuando se cortaba más cerca de C volvía a B, pero bueno, si no existe ese proceso en el que más o menos se El mantiene. que no se corta, o sea, vos decís el ensayo. Claro, el ensayo. No, Si no, vuelve, no. se vuelve a No, no. un estado anterior sin llegar al original, si se puede No, retroceder un no. poco. No, esto, vuelvo a repetirte, esto no existe. Pensá ya voy a buscar un gráfico porque esto, pensá lo que es una cosa que se produce acá y luego de acá sale la curva, sale esta curva. O sea, no es que se va a cortar acá, si vos cortás acá el ensayo, ya ahí tenés, si vos lo cortaras acá, suponiendo el ensayo, seguís teniendo ya esa deformación plástica, ¿sí? Ya no va a volver a la deformación, al estado inicial de la probeta, porque ya tenés esa deformación plástica, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, lo que decíamos es esto, y lo tengo que tener claro, de que tengo acá un campo elástico, es decir, si yo corto el ensayo antes de esto, lo que voy a tener es un campo elástico, y es elástico porque la probeta vuelve a su estado original, y después de esto voy a tener un campo plástico, ¿sí? Por eso es que dice
plasticidad o endurecimiento por deformación, un campo plástico donde la probeta, si yo corto el ensayo en cualquier punto que lo corte, por supuesto antes de la rotura, siempre antes de la rotura, en cualquier punto que lo corte el ensayo, ya voy a tener una deformación plástica, ¿sí? La probeta no va a volver a su estado original. Está claro eso, ¿no? Bueno, ya en la semana que viene, bueno, no, pero en el video ese sale perfectamente la fluencia. Ustedes lo que pueden tener, entonces era, decíamos, es el ensayo, la curva con una pequeña afluencia, que acuérdense, esa afluencia la denunciaba únicamente, o sea, eso no lo podemos calcular, no es calculable, lo denuncia la probeta cuando se le está realizando el ensayo, que muestra esa afluencia, ¿sí? O puede ser que la probeta no denuncie la afluencia, como por ejemplo suele suceder con los aceros grises, que no denuncian, o algún otro tipo de material, no denuncian la afluencia, y por lo tanto lo que vamos a terminar teniendo es un gráfico como este que tenemos acá, ¿sí? Donde tenemos la zona elástica, y luego de esta zona elástica, de esta recta, lo que tenemos es la curva hasta la rotura. Fíjense, en la carga máxima empieza la estricción, y luego finalmente, ¿sí? Cuando terminamos de aplicar la carga, termina en la rotura del material, ¿sí? Este caso también lo podemos tener. En el caso, que era lo que preguntaba el compañero en un principio, que era el sigma 02, bueno, como este material no me denunció la afluencia, no me la denunció, entonces la tengo que sacar de alguna forma. Como la afluencia no se calcula, no la puedo calcular, lo hago con un método que es el método del sigma 0,2%, ¿sí? De esa forma, entonces, puedo determinar la afluencia del material en sigma 0,2 y de esa forma determinar dónde se encuentra dentro, o sea, a qué carga le corresponde a ese sigma 0,2 o ese sigma de fluencia. ¿Está claro esto? Sí, profe. Profe, siendo un acero gris, hierro gris, como dijo que sería fundición, ¿cierto? Todos son fundiciones. ¿Sí? Son diferentes tipos de fundiciones, algunas son aleaciones, dependiendo, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, acá tenemos entonces lo que habíamos dicho de lo que teníamos que graficábamos tensión versus deformación. ¿Qué era la tensión? Bueno, la tensión, si nosotros tenemos una probeta que tiene una longitud L sub 0 y un diámetro, un área A sub 0, si nosotros le aplicábamos esa fuerza de tracción, la probeta se iba a estirar, por lo tanto ese L sub 0 se iba a incrementar un delta L, y por lo tanto el diámetro también, si se estira, si estamos estirando la probeta, el diámetro por supuesto se va a achicar, ¿sí? Bueno, espérenme que saque esto de acá.
Las unidades, bueno, entonces decíamos que la tensión es igual a la fuerza que estoy aplicando sobre el área, ¿sí? El área sub cero. ¿Cuál es el área sub cero? Es el área inicial, es decir, el diámetro inicial de la probeta, ¿sí? ¿En qué unidades? Bueno, si yo tengo que la fuerza está en kilos y el área está en milímetros, por ejemplo, el área está en milímetros cuadrados, puedo decir entonces que la tensión se mide en kilogramos sobre milímetros cuadrados. También la puedo decir que si la fuerza está en newton y el área está en metros cuadrados, podemos decir entonces que se mide en pascales. Si la fuerza está en newton y el área está en milímetros cuadrados, podemos decir que la tensión se mide en megapascales, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ahí lo tienen. Si estamos hablando de las unidades inglesas, podemos, o anglosajonas, decimos entonces que la tensión se mide en PSI. Por lo tanto, decimos que la fuerza se mide en libra y el área se mide en pulgadas cuadradas. Por lo tanto, estamos hablando de PSI. Si pensamos en la deformación habíamos dicho que era igual a el delta L, ¿sí?, sobre el L sub 0. ¿Qué es el delta L? Y el delta L es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, ¿sí? Eso me va a medir la deformación de la probeta. ¿En qué unidades se mide la deformación? Y si nosotros tenemos que es longitud final, suponiendo que la longitud está en metros, menos la inicial está en metros, por lo tanto, tenemos que el delta L se va a medir en metros, sobre la longitud inicial que se mide en metros, metros sobre metros, va a ser igual a 1. Por lo tanto, la deformación es adimensional. ¿Está claro esto? Lo mismo que decir milímetros sobre milímetros, pulgadas sobre pulgadas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a dejar acá la clase que viene. Vamos quiero que vean el video, los videos, para poder continuar con respecto a lo que habíamos dicho de lo que veíamos de la estricción, para que vean dónde se produce la estricción y para que vean este tema fundamental que es el límite de fluencia. ¿Por qué? La pregunta que tendremos que hacernos es ¿por qué me interesa el límite de fluencia? O la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿por qué me interesa el límite de fluencia? Tiene tanta importancia, si en realidad lo que estoy sacando es el límite de tracción, el sigma de tracción, que es la fuerza máxima, y estoy sacando el sigma de ruptura. ¿Por qué me interesa este límite de fluencia o esta fuerza de fluencia? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Bueno, en realidad a mí me interesa, por eso es tan importante saber si la probeta me denuncia esa fluencia y si no me la denuncia, poder sacársela, porque cuando yo dimensiono, cuando yo estoy calculando una pieza, la calculo con el límite de fluencia, con el sigma de fluencia. Esto le tiene que quedar claro. Yo nunca calculo nunca dimensiono una pieza
con el sigma de tracción. ¿Y por qué no dimensiono con el sigma de tracción? ¿Cómo? Sería el punto máximo, profe. ¿Será porque Claro, el sigma de tracción es la fuerza máxima. ¿Por qué nunca dimensiono? Por una cuestión de seguridad, es un coeficiente de seguridad. Porque se dimensiona respecto al caso más desfavorable. No. Para, el caso más... Que es el punto antes de que haya una deformación. También. Mira, siempre se dimensiona con el sigma de fluencia, porque ustedes acuérdense de esto. Acá la pieza ya empezó en su deformación plástica, ¿sí? Si yo sigo aplicando carga a la pieza, va a llegar un momento que voy a llegar a la estricción de la pieza, que es lo que estoy viendo acá, ¿sí? Si yo llego a la estricción de la pieza, y si yo llegara a dimensionar la pieza, a calcular la pieza con el sigma máximo, ¿sí? Si yo la dimensiono con el sigma máximo, en la primer carga máxima que le aplique a la pieza, ya se me va a producir la estricción, ¿o no? Sí. Por lo tanto, si yo le vuelvo a aplicar la próxima vez la carga máxima, lo que voy a llegar a la rotura con mucha rapidez. Por lo tanto, a mí no me sirve calcular una pieza o dimensionar una pieza con la carga máxima de tracción, porque con la carga máxima yo tengo la estricción. En cambio, yo la calculo a la pieza con el sigma de fluencia porque sé que tengo toda esta capacidad hasta la carga máxima para poder, si la pieza llegara a tener que soportar una carga mayor a la carga de fluencia, puede llegar a soportarla sin llegar a la estricción del material. ¿Está claro eso? ¿Lo ven? No, no logro verlo, profe. Vos calculás, la pieza la calculás con el sigma de fluencia. Está claro hasta ahí, ¿no? ¿Por qué se calcula con el sigma de fluencia? Porque vos tenés este hándicap hasta llegar a la carga máxima, ¿sí? De que si tuviera que tu pieza soportar una carga mayor a la del sigma de fluencia, la puedes soportar sin llegar a la estricción. Ahora, si llegás a la carga máxima, vos sabés que en la carga máxima empieza la estricción del material. ¿Está claro? Por lo tanto, al empezar la estricción, se achica el diámetro y esa carga y esa pieza va a sufrir, va a soportar menos carga porque su diámetro ha sido menor. Por eso nunca vas a calcular una pieza en el sigma máximo o en la carga máxima, porque en la carga máxima tenés la estricción del material. ¿Está? ¿Lo ves? Sí, sí. Ahí sería la rotura estructural del material. Rotura estructural. Claro, digamos, si no llegaríamos a la rotura, digamos, física, que sería la última, el último punto. No, ahí se produce la estricción del material, ¿sí? Llámalo estricción del material. No lo llames rotura estructural porque en realidad cuando hablas de rotura, estás hablando ya cuando se rompe el material, ¿sí? Ahí lo que se produce es una estricción en el material. ¿Qué es la estricción? Es el achicamiento del diámetro, en forma puntual. En este sector se va a empezar a achicar, y no se va a seguir achicando acá, no, se va a achicar acá el material, ¿sí? Y después vas a llegar, sí, a la rotura del material, que es en este caso. En la estricción podríamos decir que el material ya no nos sirve. No,
No, vos, lo que te sirve, ese dato, lo que te sirve es para que vos nunca hagas llegar al material a esa tensión. Es decir, ¿para qué querés ese dato? Porque vos decís que para la carga X, el material llega a la carga máxima o a la tensión de tracción. Entonces vos sabés que a ese material nunca lo debes hacer llegar a esa carga, ¿sí? Porque vos sabés que si lo hiciste llegar a esa carga máxima, con cargas menores, es decir, con cargas menores, podés llegar a la rotura del material, ¿sí? ¿Te queda claro? Sí, profe. Bueno, dejamos entonces, dejamos acá. Dejamos acá y la semana que viene entonces voy a ver cómo hago para que se vea el video, para que ustedes lo vean y puedan, todo lo que hemos visto hoy, lo puedan entender bien en el ensayo, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos estaríamos viendo entonces la Profe. semana que viene. Sí, te escucho. ¿Los PowerPoint y lo que vimos hoy lo vas a subir en algún lugar? Sí, yo siempre, no se hagan problemas, por ahí me olvido de subírselo, pero siempre les subo todos los PowerPoint se los subo, ¿sí? Por ahí que me los recuerden no está mal. Normalmente los subo por autogestión para que